Un saludo muy cordial a todos los presentes en la sala. La siguiente es la presentación de la tesis del docente Neyder Albeiro Puchite Vargas, labora en la institución educativa N.P. Ropaya Campo Alegre Huila, licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Surcolombiana, especialista en Pedagogía de la Creación Literaria de la Universidad Surcolombiana y docente de lengua castellana en la básica secundaria y media. La tesis tiene como título Renovación de la práctica de enseñanza de lengua castellana a partir de la metodología de Lesson Study para el desarrollo de una comunicación efectiva con estudiantes de educación media. Antecedentes de la práctica de enseñanza. Capítulo primero. En 1996, el docente se gradúa como licenciado en Lingüística y Literatura. En 1997 hace su primera práctica de enseñanza con una licencia en el municipio de Palestina, Huila, sur del departamento. En el segundo semestre de 1997 hasta el 2005, es nombrado por OPS en el municipio de Palermo, Colegio Santa Rosalía de la Vereda del Dorado. Al comienzo solamente daba español en sexto y complementaba su carrera académica con ciencias sociales, con ética, religión, artística y filosofía. En el 2000 recibe el título de especialista en pedagogía de la creación literaria. En el 2002 hasta 2005 logra trabajar ya en su área de desempeño profesional desde noveno a 11. En el 2006 ya gana el concurso y es nombrado de planta en el Colegio Ramón Alvarado Sánchez Rural del municipio de Garzón. Allí también dicta español en sexto y séptimo y octavo, y algunas horas la complementa con sociales y con filosofía. En el 2008 ya prácticamente se consolida en su área de desempeño desde noveno hasta 11 en lengua castellana. En 2009-2010 trabaja en un colegio llamado Idea los sábados, que era por ciclos. Igualmente hay unos talleres de Preife, Gentarqui y Altamira del municipio del departamento del Huila al sur. En 2011 es trasladado al municipio de Campo Alegre, Huila, al colegio Eugenio Ferro Falla, hasta el 2022, donde actualmente trabajo y he desempeñado casi toda la carrera académica de mi área de profesión. Capítulo 2. Contexto en el que se desarrolla la práctica de enseñanza estudiada. Aquí miramos entonces los niveles de comprensión curricular en el marco de esta investigación, tomando al profesor Gerson Aurelio Maturana. Tenemos el macrocurrículo, que hace referencia a los consensos a nivel de política internacional, política nacional, la ley y lineamientos, las orientaciones o criterios metodológicos. El mesocurrículo, que es la autonomía de cada institución, protagónica de los contextos sociocultural, y el PEI, que es el diseño curricular institucional. El microcurrículo, que es el nivel de acciones, es el aula o el escenario de aprendizaje. Aquí ya vienen las tres acciones constitutivas, la de planear, implementar, evaluar los aprendizajes. El nanocurrículo, que tiene lugar en el aula de clase y en relación estudiante-profesor y procura asegurar el aprendizaje. El siguiente tenemos los desafíos de los contextos de Analía Lonchis, que son contexto situacional, que son todos aquellos contextos socioculturales donde está inmerso el docente y el alumno. Contexto lingüístico, que es la construcción de conocimientos a través de habilidades cognitivas, lingüísticas, donde se consolida la argumentación, la explicación y la comparación. Contexto mental, que son aspectos no observables en las que se activan ante la demanda de la tarea. Tenemos un tercero, que es la arquitectura de la práctica pedagógica de Stephen Keynes, que habla sobre los discursos, uso que cada participante hace de su lenguaje, en las acciones, relaciones entre los participantes, las actividades y los recursos que se encuentran en el sitio de la práctica de enseñanza. Las relaciones determinan cómo los participantes se relacionan entre sí en los ambientes educativos y establecen los patrones y roles de la solidaridad y el liderazgo. Las ecologías de las prácticas pedagógicas, que es la acumulación de experiencias colectivas, creencias y prácticas que los docentes, mediante las arquitecturas inherentes a su práctica pedagógica, acumulan en su práctica en el aula. El tercer capítulo es práctica de enseñanza al inicio de esta investigación. Aquí ya trabajamos los niveles, las acciones constitutivas, que es la de planeación, donde el docente toma ya todo lo que es la ley 115, los estándares, los DBA, lineamientos curriculares, los conceptos estructurantes, las competencias, los RPA y el foco de la investigación, la comunicación efectiva. En la implementación se trabajó con trabajo colaborativo entre docentes, trabajo en tríada de los estudiantes,
hay rutinas de pensamiento, conversatorios, exposiciones, composiciones de textos, escritos, videos, improvisaciones de habla, de actividades artísticas, evaluación. En la acción de evaluación tenemos rutinas de pensamiento, composición de ensayos, reseñas, escaleras de Daniel Wilson, la rúbrica, videos, talleres de habla, apuntes de los cuadernos. En el capítulo 4 tenemos la descripción de la investigación, la formulación del problema, que es la que me lleva obviamente a buscar cómo renovar mi práctica de enseñanza. Entonces, cómo renovar la práctica de enseñanza del docente de lengua castellana a partir de la metodología Lesson Study para el desarrollo de una comunicación efectiva en estudiantes de educación media. Tenemos tres los objetivos generales, que es analizar la renovación de la práctica de enseñanza del docente de lengua castellana a partir de la metodología Lesson Study para el desarrollo de una comunicación efectiva con estudiantes de educación media. Los tres específicos. Primero, identificar las características de la práctica de enseñanza de lengua castellana a partir de la metodología Lesson Study para el desarrollo de una comunicación efectiva con estudiantes de educación media. Segundo, diseñar una propuesta pedagógica que, apoyada en ciclos de reflexión, facilite la transformación de la práctica y el mejoramiento del aprendizaje y la comunicación efectiva de los estudiantes de educación media. Tercero, determinar el impacto de la propuesta pedagógica y la transformación de la práctica de enseñanza para el mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes de educación media. Y tenemos los grandes constructos teóricos que sustentan esta tesis. Primero, el paradigma sociocrítico fomenta la crítica social, la autorreflexión, construye conocimientos, autonomía racional, transformación social. Tenemos a Álvaro y García. Enfoque cualitativo, que investiga individuos o grupos pequeños de fenómenos que lo rodean, profundizan experiencias, perspectivas, opiniones y significados. Tenemos a Hernández y Fernández. Alcances de la investigación. El alcance es el alcance descriptivo, que busca especificar propiedades, características y rasgos de cualquier fenómeno. Describe tendencias a un grupo o población. Tenemos a INI, 2018. Diseño de la investigación. El diseño es la investigación-acción. En el ámbito educativo, variedad de actividades que el docente investigador realiza continuamente en el aula para mejorar el desarrollo curricular, la renovación de la práctica de enseñanza, mejorando los programas y políticas educativas. Tenemos a Rodríguez en la Lesson Study, que es la que direcciona la práctica y renueva la práctica de enseñanza del docente investigador, que es la metodología de investigación, diseña, experimenta, desarrolla de una lección, conjunto de prácticas y habilidades mentales de manera colectiva. Tenemos a Soto y Pérez. Y el constructivismo social, que percibe el aprendizaje como actividad personal en contextos funcionales, significativos y auténticos. Tenemos a Pache. Quinto ciclo de reflexión. Aquí tenemos a Greenwald, citado por Richard, que manifiesta que la reflexión es una estrategia de vida que incluye la creación de espacios para el aprendizaje colaborativo y el diseño, ejecución y evaluación de acciones liberadoras. Y tenemos a Correal y a Ayala y a Rodríguez, le dice que la reflexión organiza la acción de manera nueva, pero fundamentada, producir un cambio. Aquí tenemos entonces los ciclos de reflexión. Primero, el ciclo de reflexión preliminar. Aquí el docente comienza a mirar cómo la maestría me lleva a hacerme unos interrogantes que yo no me los hago pero en forma espontánea y sin ningún perfil de coherencia con la práctica de enseñanza. Entonces se pregunta, ¿cuál es la formulación, cuál es la formación de base? ¿Sí? ¿Qué es ser profesor para mí? ¿Qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿Para qué enseño? ¿Qué evalúo? Todas estas preguntas me llevan a mí a consolidar mi práctica de enseñanza, a renovarla, porque a partir de ahí comienzo a planear. Ciclo 2, pensamiento crítico. Es un trabajo que se hizo en un taller de investigación con docentes de diferentes perfiles académicos de varias áreas y ahí hay un acercamiento a la Lesson Study. Fortalezas, coherencia de la planeación a través de esta nueva metodología Lesson Study. Debilidades que el docente investigador no la implementó después de ese ejercicio que fue muy bueno en sus grupos de trabajo del colegio. Tercer ciclo, signos verbales y no verbales como medios de comunicación. Fortaleza, diseño de manera sistemática y coherente entre las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza. Debilidades, se hizo más énfasis en un solo tema de la planeación, sino no verbal,
y faltó el verbal. Esta se hizo con el grado sexto. Ciclo 4, producción oral, la radio, la televisión y el cine. Fortalezas, se definió ya el foco de la investigación, que es la comunicación efectiva. Igualmente en el ciclo de trabajo la parte colaborativa entre pares, las rutinas de pensamiento, la coevaluación por parte de los estudiantes y a partir de la escalera de Daniel Wilson. Debilidades, realización de ensayos sin el conocimiento previo. El docente al final pidió un ensayo y los estudiantes tenían poca estructura teórica y práctica de este texto. Debía haber comenzado conociendo si ellos sabían hacer un ensayo. Ciclo 5, producción escrita, vanguardismo español, fortalezas. La comunicación efectiva se fue dando entre el docente, estudiante, estudiante entre estudiantes, se fue fluyendo y la adquisición de conocimiento fue más práctico. Ahí renovó la práctica enseñanza del docente, como hay coherencia, hay cohesión en la planeación. Los conocimientos previos fueron sustanciales mediante la unidad de pensamiento, hubo trabajo colaborativo entre pares de docentes y entre estudiantes. Habilidades, composición de algunos textos de estudiantes quedó pendiente porque no alcanzaron como el programa dental, el porcentaje dental, entonces se dejó para ir trabajando poco a poco hasta que tuvieran ese alcance y lo lograron. Ciclo 6, el texto expositivo y su comprensión. Fortalezas, las rutinas de pensamiento en el momento de exploración, sustancial para conseguir los conocimientos previos. Se ve la coherencia entre conceptos estructurantes, competencias de RPA, trabajo colaborativo de triadas, fue dinámico, fue muy práctico, hubo fortalecimiento de las actividades con variedad de rutinas. Debilidades, pues hubo una dificultad en algunos estudiantes porque no saben leer diagramas, le falta un diagrama y un texto y comparar los textos y no entienden, hay dificultades, seguir trabajando con ellos de manera extra clase para mejorar sus aprendizajes. En el ciclo 7, la comunicación efectiva se dio intensas mediante el periodismo, la comunicación y la argumentación. Fortalezas, sobresalen las grandes categorías emergentes, la transposición didáctica, la coherencia curricular, la visibilización del pensamiento, la secuencia didáctica, la evaluación por procesos, que consolidaron los RPA. Debilidades, que hubo un cambio de estrategias de planeación sobre la producción de un artículo periodístico. Se decía que se trabajó en tríadas toda la investigación y se pidió entonces que cada uno hiciera un estudio de un problema social que había en su contexto y que el otro día lo llevaran para que hicieran su investigación y los estudiantes dijeron que no era posible que haber hecho todo el trabajo en tríadas, ahora lo hagan solo, que trabajaran en grupos. Me pareció bueno, cambiamos de estrategia. Lo había diseñado porque el colegio, el ambiente social en el municipio es bastante complejo y algunos padres no lo dejan salir, pero al final todo salió bien. Ciclo 6. Análisis, hallazgo, análisis e interpretación de los datos. Se llevaron las grandes categorías emergentes de la práctica de enseñanza. En la planeación, los hallazgos fueron la coherencia curricular y la visibilización del pensamiento. ¿Cómo logró esto? Mediante el conocimiento previo, mediante el empleo de rutinas de pensamiento. Hubo una estructura, una coherencia entre conceptos estructurantes, estándares de BEA, competencias de RPA, los contextos del MASO, MESO, MICRO, de Maturana, los contextos de LONGI y los contextos de Chemistry consolidaron esas grandes hallazgos de la planeación. En la intervención, los hallazgos fueron la secuencia didáctica, la transposición didáctica y el trabajo colaborativo. ¿Cómo lograron? Mediante la planeación de estrategias didácticas de manera secuencial en las acciones constitutivas. La comunicación efectiva del docente y estudiante en lo oral y en lo escrito fue consolidado bastante. Trabajo entre pares docentes en las triadas entre los estudiantes. Trabajo en equipo, estrategias didácticas de contenido teórico, conceptual, discusiones, exposiciones, debates y autoevaluación y coevaluación. Los hallazgos en la evaluación fue la valoración constante, o sea, todo el tiempo se está valorando los avances de los estudiantes, no solamente una al final, sino constantemente, porque llevó a que fuera continua, reflexiva y tiene como objetivo que los estudiantes aprendieran, trascendieran en esos contextos donde interactúan diariamente y que puede resolver situaciones que se les presenta diariamente en su contexto social. Capítulo 7. Comprensiones y aportes al conocimiento pedagógico. La primera, la práctica de enseñanza.
implicó un compromiso del docente de estar en constante dinámica en las acciones de los contextos socioculturales donde desarrolla los aprendizajes de manera reflexiva mediante una comunicación efectiva. Diseño de la acción de planeación. El docente debe conocer el contexto social de los estudiantes del cual él hace parte para proyectar acciones temáticas a través de secuencias didácticas que le den respuesta de solución a situaciones futuras. Los RPA. A partir de las acciones de implementación, el docente llevó a cabo lo planeado, siendo este el espacio donde hace que la transposición didáctica logre los saberes propuestos en los RPA. La acción de evaluación. El docente investigador encontró que la continuidad con que se lleva a cabo los procesos didácticos de planeación y la secuencia con que realiza la implementación, los resultados trascienden en la formación de los aprendizajes de los discentes. La comunicación efectiva. El docente investigador hace que la comunicación efectiva sea la esencia para la práctica de enseñanza, donde logra transportar los saberes enseñados, ¿sí?, de la parte teórica, de la parte epistemológica, y que se logre mediante la transposición didáctica. La metodología Lesson Study, que es la que direcciona, la que transformó, la que construyó prácticamente la práctica de enseñanza del docente investigador. Ahí prácticamente direcciona el desarrollo de la planeación de la práctica a través del trabajo colaborativo y de los pares y de las relaciones continuas. El trabajo colaborativo fortaleció las comprensiones y las acciones de la planeación mediante el trabajo, la exposición y la producción entre pares. Producción entre pares, producción de reflexión, donde me daban algunas referencias de los hallazgos o las mejoras. El docente ahí es donde hace toda la producción en su planeación. Los ciclos de reflexión, herramientas claras y coherentes que direccionaron la práctica de enseñanza del docente investigador de manera estructurada y secuencial en cada uno de los momentos de la investigación. La secuencia didáctica fortaleció la planeación del docente en la medida en que desarrolla una serie de actividades didácticas de aprendizaje y de evaluación de forma coherente. Los conocimientos previos. El docente busca esa información que trae los estudiantes almacenados de experiencias pasadas y que el docente las activa y las complementa mediante el uso de pensamiento. La transposición didáctica es el elemento que, para lograr la transformación de un saber de un lenguaje científico a un lenguaje profesional y al final en un lenguaje del saber de aula. Conclusiones. La práctica de enseñanza es la esencia pedagógica en los contextos socioculturales donde se desarrolla la práctica de enseñanza. Para el diseño de la acción de planeación, el docente debe conocer el contexto sociocultural de los estudiantes del cual hace parte. En la acción de implementación es el espacio donde la transposición didáctica logra los saberes propuestos en los RPA. La acción de evaluación encontró la secuencia en los procesos didácticos de planeación e implementación. La comunicación efectiva lleva de manera didáctica los saberes conceptuales, teóricos y epistemológicos de la transposición didáctica. La metodología del Lesson Study direcciona y transforma el desarrollo de las planeaciones de la práctica de enseñanza del docente a través del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo entre pares fortalece las comprensiones y las acciones de la planeación. Recomendaciones. La Lesson Study es una metodología que transforma y fortalece la práctica de enseñanza del docente a través del trabajo colaborativo. Segundo, para el logro de los aprendizajes de los estudiantes y la fortaleza de la práctica del docente, se debe tener una secuencia de actividades didácticas. Tercero, para fortalecer las planeaciones es necesario que el docente esté en continuas reflexiones de la práctica de aula, de sus planeaciones como la realimentación de los pares. Cuarto, en la acción de implementación es el espacio donde la transposición didáctica logra los saberes propuestos en los RPA. Quinto, conocer el contexto donde se desarrolla e implementa las orientaciones de conocimiento de los estudiantes, orienta la cohesión de los intereses cognitivos. Y sexto, para transformar el buen desarrollo de la práctica de enseñanza, el docente debe estar en permanente observación de las implementaciones de las actividades didácticas. Esto ha hecho que el docente logre transformar, renovar su práctica de enseñanza.
Gracias, Universidad de La Sabana.